Bien, buenas tardes. Agradezco al programa Cosecha por la invitación que me hicieron llegar para dar esta ponencia y espero que sea de interés y principalmente para un conocimiento por parte de las y los compañeros productores para este tema que bueno, ya muchos y muchas lo han experimentado, pero pues vamos a precisar en alguno de las cuestiones que se enfocan a lo de cambio climático y sus impactos en el café, pero no solo qué es lo que podríamos esperar, sino también cómo podemos adaptarnos, o las y los compañeros productores, qué estrategias podrían llevar a cabo para adaptarse a este fenómeno. Bien, para empezar la presentación, bueno, muy rápidamente vamos a diferenciar dos palabras que muchas veces la consideramos como sinónimos, como iguales, pero que quieren decir cosas distintas. Lo que es el tiempo meteorológico y lo que es el clima. Lo que es el tiempo meteorológico es, bueno, podríamos ponerlo así, es lo que observamos en un momento dado en la atmósfera y en el cielo. Por ejemplo, si ahorita echan un vistazo a cómo está la atmósfera en ese momento, pues podemos decir está soleado o está nublado, o por ejemplo en invierno está lloviendo, o está el chipichipi, la brizna, o cuando hace viento. Bueno, esos momentos muy particulares de lo que sucede en la atmósfera, a eso le llamamos tiempo meteorológico o tiempo atmosférico, también se le puede denominar. Ahora, lo que entendemos como clima, el clima, y como se observa en la lámina, el clima es un promedio de 30 años usualmente de los datos diarios del tiempo meteorológico. Entonces, por ejemplo, compañeros investigadores de otros institutos diario toman los datos del tiempo meteorológico en unos instrumentales que les llamamos estaciones meteorológicas, y durante 30 años van juntando esos datos y después, posteriormente, a través del análisis de la computadora, pues generamos los promedios. O sea, ¿cuál es el dato promedio, por ejemplo, aquí para la región de Huatusco, en temperatura, en precipitación, viento, entre otros? Entonces, a eso entendemos como el clima. Un promedio de los datos diarios del tiempo meteorológico durante 30 años. Bueno, derivado con esto, ahora sí, observamos el concepto de cambio climático. Y aquí en esta lámina, en esta grafiquita que me gusta exponer, porque podemos ver más gráficamente o entender de una mejor manera lo que es el cambio climático. Por ejemplo, aquí en la lámina, la línea blanca que encontramos en la parte inferior sería como el clima. Pongamos la temperatura promedio, al menos la que registra aquí en la estación meteorológica del Centro Regional Universitario Oriente de Chapingo. Nos registra una temperatura promedio de 17.8 grados Celsius. Entonces, esa línea blanca en la parte inferior me representa ese dato, 17.8 grados Celsius, o sea, de temperatura. Pero, pues yo les pregunto, ¿todo el tiempo, todos los días, se siente esa temperatura? No. En precipitación, la precipitación promedio es alrededor de 1900, 2000 milímetros al año aquí en Huatusco, aquí en la estación meteorológica. Pero otra vez, todos los años, y bueno, obviamente menos todos los días, se presenta esa precipitación. No. Entonces, ese dato es un dato promedio, ¿sí? Temperatura, precipitación, puede ser promedio anual, promedio mensual. Ahora, lo que observamos con el tiempo meteorológico es esta línea verde que vemos en la diapositiva, y esta línea verde es una fluctuación. Eso le llamamos variabilidad climática. Esta variabilidad climática pues se deriva del tiempo meteorológico, ¿sí? Inclusive todos los años, el mismo día, por ejemplo, un 19 de abril,
no se presentan las mismas condiciones, tanto de temperatura como de precipitación. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando hay un cambio climático? Bueno, esas condiciones promedio, imagínense que esta línea blanca inferior es 17.9 en temperatura. Cuando nos brinca a 20 o 21 grados, como se ve aquí en la parte superior de la gráfica, ahí observamos un cambio en el clima. O sea, un cambio climático, cambio en los promedios. Pero esa variabilidad climática sigue constante. Bueno, ni tan constante. O sea, sigue fluyendo, pero los topes máximos y los topes mínimos se alteran, como aquí también se observa en la lámina. O sea, esa línea verde sigue fluyendo, pero ya con un tope mayor, extremo en comparación de lo que observábamos acá en las condiciones, digamos, normales. Y esto lo podemos constatar, seguramente las y los compañeros que tengan más experiencia, que tengan mayor edad, pues ellos podrán registrar lo que sucedía hace 30 o 40 años, y estoy casi seguro que si ahorita sondeamos entre los presentes cómo era la lluvia, la temperatura hace 30 o 40 años con la del año pasado, pues son condiciones muy distintas. Ahora, este cambio climático se está presentando por actividades humanas. ¿Pero es el único cambio climático que ha sucedido? No. En épocas pasadas, en la historia del planeta Tierra, han sucedido muchos cambios climáticos derivados de erupciones volcánicas, movimiento de continentes, cambio en el eje de rotación de la Tierra, bueno, diferentes factores naturales. Y de hecho, esos cambios climáticos en el pasado han sido mucho más agresivos. El cambio climático actual que estamos experimentando se deriva por que los humanos hemos estado emitiendo a la atmósfera un conjunto de gases que se llaman gases de efecto invernadero, a través de el uso de los combustibles fósiles, o sea, la gasolina, el diésel, la industria, el uso de carbón, el uso de gas. Entonces, bueno, también la quema de biomasa. Cuando quemamos esos combustibles o quemamos la biomasa o esas industrias emiten esos contaminantes, esos gases se van juntando en la atmósfera y lo que ocasionan, pues por eso se llama de efecto invernadero, lo que ocasionan es que aquí en la parte inferior de la atmósfera donde vivimos nosotros se concentre más calor, ¿sí? Y aquí en esta lámina de lo que se llama el efecto invernadero, pues aquí podemos ver que la radiación que llega del sol logra penetrar la atmósfera, pero estos gases, esa línea azul que vemos por ahí en la lámina, que son esos gases de efecto invernadero, mantienen el calorcito aquí abajo, lo que incrementa el calor, pero no solo incrementa el calor en temperatura, sino también está alterando los patrones de lluvia, de viento, ahorita de lo que vamos a hablar. Hay algunas evidencias del cambio climático en esta lámina, me voy muy rápido. Bueno, las evidencias más contundentes que ya se tienen datos es el incremento en el nivel del mar, también incremento en la temperatura de los océanos y obviamente también el incremento de la temperatura aquí en la superficie terrestre, disminución de la capa de hielo en los polos, especialmente en el polo norte. Entonces hay evidencias científicas de que sí las actividades humanas están cambiando, están alterando estas condiciones del clima. Ahora, ¿qué nos espera para futuro? Y en esta lámina de escenarios de cambio climático, pues podemos ver lo que llamamos nosotros la incertidumbre. O sea, no tenemos, así como en las películas, una esfera de cristal donde digamos, a ver qué va a suceder el 19 de abril del 2043. No tenemos esa herramienta, pero sí tenemos algunas tendencias, lo que le llamamos escenarios de cambio climático, que aquí vamos a hablar muy rápidamente. En esta lámina podemos observar dos líneas o dos colores de línea. La línea roja y la línea azul. Y no hago ningún indicio de equipos de fútbol, ¿no? Entonces solo así salió la gráfica. Por ejemplo, los escenarios de cambio climático de la línea roja. Estos escenarios nos dicen que para el 2100 podríamos esperar hasta un incremento casi de 6 grados. Imagínense ustedes un incremento de 6 grados. O sea, prácticamente estaría siendo el doble de calor que experimentamos actualmente.
Ah, pero el equipo azul, la línea azul dice, no va a ser tan agresivo el cambio para el 2100. El equipo azul, la línea azul dice, va a haber un incremento solo hasta 2 grados, o sea, un poquito más de lo que ya experimentamos actualmente. ¿A quién le hacemos caso? Pues a los dos o a ninguno. Entonces lo que utilizamos nosotros es ocupar un poco de lo que dice el equipo rojo y un poco de lo que dice el equipo azul y ver las tendencias en los diferentes sistemas, en la agricultura, en zonas urbanas, en bosques o en selvas. Para México, ¿qué se puede esperar? Y bueno, aquí rápidamente vamos a ver estos mapitas. El primer mapa de incremento en temperatura, aquí observamos que los estados del norte del país, pero también el norte de Chiapas, el estado de Tabasco, estarían experimentando los mayores incrementos en temperatura, que al menos este mapa, que solo es uno de los escenarios, nos dice que podría llegar un incremento de 1.4 grados. Y en precipitación, aquí si analizamos los colores, pues con excepción del color morado que podemos ver acá en la intersección entre Oaxaca y Chiapas, todos los demás colores, los amarillos, los naranjas, los verdes, nos dicen que va a haber una disminución en la precipitación. Aquí en la zona central de Veracruz, ¿qué podemos esperar? Y son estos mapas que presentamos en estas láminas. Bueno, en cambio, en precipitación anual, con ese modelo que así le llamamos nosotros, CNRSM, entre el 2015 y 2039, ¿qué podríamos esperar? Bueno, aquí en cambio en la precipitación, al menos los colores nos dicen que podríamos esperar un incremento de la precipitación anual, ¿sí? Que puede variar de lo que se presente en el mes. Ahorita vamos a hablar más de eso. Pero en lo anual, aquí nos dicen los colores, podríamos esperar un incremento entre 20 y 70 milímetros. ¿Qué pasa en temperatura con el mismo modelo al mismo periodo de tiempo, 2015-2039? Pues que podríamos esperar un incremento desde 0.6 grados hasta 1.1 grados Celsius. Aquí es otro mapa de temperatura media, de cambios en temperatura media con otro modelo. Bueno, ahora, esto de cambio climático, ¿qué le puede afectar a la cafeticultura? Y ya no solo en el estado de Veracruz, en la parte central, sino también a nivel nacional, que pues sabemos que es muy variable las condiciones. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Hidalgo, tienen condiciones muy particulares y que podríamos estar esperando por ahí afectaciones distintas. Bueno, aquí en un estudio que hicieron compañeros de Costa Rica, dicen esto: el café arábica se verá afectado por los aumentos de más de 2 grados centígrados de temperatura y los cambios en la frecuencia y cantidad de las lluvias. Pero también nos dicen lo siguiente en un estudio que realizaron. En general, el estudio global muestra que las zonas entre 600 y 1900 metros sobre el nivel del mar tendrán mejores condiciones para la producción de café arábica, solo la arábica, aunque esto depende de muchos otros factores. Entonces, este estudio ellos lo hicieron en diferentes países: Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y México. Claro, no abarcaron todas las zonas cafetaleras, en específico la de México, pero estos resultados nos dicen que sí se está experimentando un cambio en las condiciones del clima que está afectando o que podría afectar a la cafeticultura. Ahora, ¿en qué sentido puede afectarla? Y en este cuadrito podemos ver de forma genérica 3 categorías de afectación. Lo que es la distribución, se está viendo que la franja de café la franja apta para el café está subiendo en altitud. Cafetales de menos de 600 o 500 metros en algunas zonas ya es muy difícil de mantener la producción o que sea redituable la producción. Específicamente en la zona del Soconusco de Chiapas tenemos información que inclusive con café robusta les está siendo difícil. En la producción se ve afectada por diferentes factores. No quiero entrar a detalle en el cuadrito, ahí podemos leerlo. Pero en general la producción va a estar afectada por estrés hídrico, o sea, periodos de sequía prolongados en donde el café no obtenga del suelo suficiente humedad, pero también cambios en la floración
por plagas o enfermedades o por algunos otros eventos climáticos como heladas o granizadas. Y la calidad, aquí México en general le apuesta o hay algunas zonas donde le apuestan más a la calidad, que está muy relacionada con la producción. En la calidad, pues también el incremento de plagas e enfermedades, afectaciones por granizadas o heladas o también por estrés hídrico. Aquí en este otro cuadro, pues los compañeros de Costa Rica del CATIE nos muestran algunas otras evidencias de lo que le podría suceder al café con estos eventos de cambio climático. Y, por ejemplo, en la primera hilera que dice altas temperaturas, ¿qué podemos esperar? Pues se pueden incrementar las plagas y enfermedades, pues ya sabemos, la famosa roya, la broca, por ahí a lo mejor también los nemátodos y algunas otras plagas o enfermedades que a lo mejor están ahí presentes, pero que inclusive son desconocidas, que también está haciendo investigación Chapingo y otras instancias. Por ejemplo, aquí nos dice en ese cuadro, lluvias fuertes, granizo y fuertes vientos. ¿Qué podemos esperar? Bueno, erosión del suelo, especialmente en cafetales donde esté la pendiente pronunciada, deslizamientos de tierra, lavado de aplicaciones de agroquímicos, ¿no? Que puedan infiltrarse y puedan llegar a los acuíferos. Daños a los caminos e incremento de costos en otras infraestructuras, inclusive la mano de obra puede estar afectada por la incidencia de lluvia en la época de corte, por ejemplo, ¿no? Que propicie o que limite la entrada de los compañeros cortadores. Y bueno, también tenemos así otros eventos, ¿no? Lluvias intermitentes y fuera de estación, lluvias prolongadas y su respectivo impacto. Bueno, ¿qué hemos hecho un poco aquí en el CRU, en Chapingo, para poder visualizar esos impactos negativos y a lo mejor alguno que otro positivo con cambio climático? En primera, hemos hecho algunos mapas de distribución del café. Por ejemplo, esta lámina que estamos viendo es la aptitud para el café arábica, llamémosle las condiciones actuales, lo que conocíamos medio estable de 1970 al 2000, lo que nosotros llamamos climatología de referencia. Entonces, esos colorcitos que ustedes ven, por ejemplo, nuestro modelo nos dice, lo que ven como azul serían las áreas que nuestro modelo dice el café no tiene limitantes, o sea, como que está apapachado el cafeto para expresar su mayor producción. Claro, las actividades de manejo intervienen mucho en la buena producción o baja producción, como seguramente saben. Y así, por ejemplo, los colorcitos verdes ya se presentan ligeras limitantes, o sea, ya empieza a tener ahí un factor limitante el café. Y así nos vamos disminuyendo la aptitud, el color es amarillos, el color carne y el rojo, que bueno, no lo presentamos aquí, por fortuna no se presenta en las zonas cafetaleras, pero lo rojo sería lo no apto. Ahora, esta siguiente lámina es la aptitud para el café, pero ahora con un escenario de cambio climático previéndolo entre 2015 y 2039. Y aquí podemos ver, es la misma secuencia de colores, lo azul lo más apto, lo rojo lo menos apto. Voy a hacer un juego de mapas, pasar de la lámina anterior a la actual, para que podamos ver y se pueda visualizar el cambio de aptitud que estaríamos experimentando o esperando en un futuro para el café. Entonces, por ejemplo, ahí son condiciones actuales, ahí es con cambio climático. Regreso, condiciones actuales con cambio climático. Si ustedes pueden ver, los colores azul y el verde cambian entre una lámina y otra. Y se observa lo que decíamos anteriormente, de que se está elevando en cuanto a la altitud, la aptitud para el café. Y aquí estos mapas, nuestros modelos, pues están representando eso. Otro impacto importante que podemos esperar es la incidencia de roya o algunas otras plagas y enfermedades. Recordemos cómo impactó roya a partir de 2013 aquí en México, que bueno, tuvo bastantes afectaciones negativas. Entonces, con estos escenarios de cambio climático, más calor y un poco más variabilidad de la precipitación, algunos estudios de otros compañeros investigadores nos estarían diciendo que hay mayor vulnerabilidad de los cafetales para la incidencia de roya.
En cuanto a la calidad, también algunos estudios de compañeros aquí del CRUO en Chapingo, pues nos muestran que la calidad del café está relacionada con la temperatura. Entonces, al incrementarse la temperatura, especialmente en zonas por abajo de los 600 metros de altitud, pues estaríamos también esperando afectaciones en la calidad. Y bueno, ya para ir terminando, cerrando esta participación, en esta lámina, que a lo mejor la podemos retomar en alguna de las preguntas, en esta lámina mostramos algunas sugerencias de estrategias de adaptación en la cafeticultura, dividido en 4 ejes: en lo agronómico, en lo ambiental, lo social y lo económico. Entonces, aquí en Chapingo tenemos, pues un poco así como en un restaurante, a la carta, qué podrían los productores estar modificando en su sistema de producción para hacerlo menos vulnerable, lo que lo llamamos más resiliente, o sea, un cafetal más fuerte que pueda resistir los impactos del cambio climático. Y también, considerando que el cafetal es un sistema multifuncional, o sea, no solo nos da café, seguramente en alguno de ustedes, las y los compañeros productores, pues en su cafetal a lo mejor tienen alguna especie maderable de la cual se abastecen para leña, o algún frutal, o algún ornamental. Bueno, el cafetal nos da diferentes bienes y servicios. Y enfocándonos más en los servicios ambientales, pues ahí está la captura de carbono, reservorio de biodiversidad, aves y mamíferos e insectos, y también los servicios hidrológicos, o sea, la captación de agua que llega hacia el subsuelo y que alimenta a los acuíferos de los cuales se abastece a través de un pozo profundo varias comunidades. Bien, pues por mi parte sería todo. Les agradezco nuevamente la invitación y espero que esta charla sobre cambio climático y cafeticultura haya sido de utilidad y de interés para ustedes. Aquí en esta última lámina, aunque también los organizadores tienen mi información de contacto, con mucho gusto su servidor o algunos compañeros y compañeras aquí de la universidad, pues estamos dispuestos a dar asesoramiento o dar alguna otra plática en su momento. Muchas gracias y que disfruten el evento. Maestro, muchas gracias por su participación, por su plática, y tenemos algunas preguntas que consideramos importantes. En su experiencia, ¿cuál es la variedad que mejor se puede ajustar en nuestra finca ante el cambio climático? Bien, es una pregunta interesante y esa nos las han expresado en otros lugares que también hemos tenido la fortuna de poder realizar algún taller, alguna plática con compañeras y compañeros productores. Esto de las variedades es bien interesante porque, como sabemos, bueno, de forma, en cuanto a la producción, pues tenemos el café arábica y el robusta. El robusta se adapta más a zonas bajas, a zonas cálidas, aunque como mencionábamos en la presentación, hay algunos lugares que ya ni el robusta ya no está dando buena producción. Pero aquí en la región central de Veracruz, las variedades van mucho, depende el sitio, y estoy seguro que varios de ustedes en sus parcelas han visto que alguna variedad puede prosperar en una parcela y a lo mejor la del compañero o compañera vecino puede que no dé los mismos rendimientos. A esto le llamamos que es una cuestión multifactorial, o sea, son muchos factores que pueden estar interviniendo, desde el tipo de suelo, desde los árboles de sombra, la precipitación que cae, etc. Pero aquí la recomendación que hemos dado en cuanto a variedades, aún no se tiene, al menos en México, una variedad en específico, digamos, que se adapte a estas condiciones que estamos hablando de cambio climático. Muchas gracias, maestro. Otra pregunta. ¿Qué pudiéramos esperar en su experiencia ante el cambio climático a corto o a mediano plazo? Bien, otra pregunta interesante. Como comentamos al inicio de la presentación, lamentablemente, y bueno, es ahorita imposible tener una bola de cristal o una computadora que nos diga exactamente lo que va a suceder en 20, 30, 40 o 50 años. Lo que sí estamos seguros que va a suceder, y no porque pues, no lo hayamos soñado o lo hayamos imaginado, sino porque ya tenemos evidencia aquí de la región,
es que las condiciones de temperatura, de lluvia, de viento, de heladas, de granizadas, van a ser más erráticas, o sea, ya no tan constantes. Y lo experimentamos en los días pasados de Semana Santa, que se sintió frío o más fresco en comparación de años pasados, ¿no? Y bueno, yo no tengo tanto tiempo aquí en la región, pero pues estoy seguro que esas condiciones pues no sucedían. Era Semana Santa, era abril, calor, ir a los balnearios, al río, etcétera, ¿no? Pero pues ahora entró un frente frío, bajó la temperatura, inclusive en algunas zonas estuvo lloviendo, nublado, entonces condiciones que no van tanto como se presentaban anteriormente. Entonces, estos eventos muy erráticos es lo que estaríamos visualizando al menos en los próximos 10 o 15 años, ¿sí? Claro, con la constante anual de incremento de temperatura o estos eventos de sequía más prolongados, ¿ok? Entonces, eso es con lo cual tendríamos que estarnos preparando el cafetal, o sea, hacer lo que llamamos más resiliente el cafetal, o sea, más fuerte, para que cuando vengan esas sequías, esos incrementos en temperatura, pues el cafetal pueda ser fuerte y pueda mantener una producción para que las y los compañeros cafeticultores puedan seguir en esta actividad tan bonita. Gracias, maestro, por su respuesta. Otra pregunta. ¿Qué pudiéramos hacer o qué pudiera hacer el productor hacer en su finca para amortiguar estos efectos del cambio climático en sus fincas y disminuir los impactos negativos? Hay diferentes actividades o técnicas que podemos establecer. Por ejemplo, una de las más comunes o más fáciles, entre comillas, sería el manejo de la sombra. Estudios de aquí de la universidad y de compañeros de otros estados evidencian que manteniendo un estrato de sombra en la parte inferior puede disminuir entre 1 hasta 4 grados, o sea, la temperatura que experimentamos dentro del cafetal y fuera del cafetal. Otras estrategias que también podemos establecer son obras de conservación de suelo, especialmente hablando de estos eventos de lluvia intensos, el terraceado, a lo mejor bordos al contorno o inclusive establecer nuestra plantación de cafetos o de árboles al contorno de curvas a nivel. Eso ya disminuye el riesgo de perder mucho suelo. O sea, cuando venga el evento de lluvia fuerte, y aunque se llegue a perder un poco de suelo, en ese terraceado o en esas curvas a nivel, ahí se llega a juntar el suelo que viene de estas partes altas, entonces ya no se va, no sale de la parcela, sino que se empieza a acumular ahí. Así el cafeto, si no está bien nutrido de los principales elementos, nitrógeno, fósforo, potasio, entre otros, pues el cafeto está débil, no me produce lo mismo y también está más expensas a el estrés hídrico o bien está más a expensas del impacto de plagas y enfermedades. Entonces un cafeto bien nutrido y pues ya hablando en conjunto con un buen manejo de la sombra, si llega a tener sombra el cafetal, obras de conservación, ir seleccionando estas variedades, bueno, en su conjunto, aplicando diferentes técnicas, podemos hacer menos vulnerable el cafetal a estos eventos climáticos extremos. Muy bien, maestro, muchísimas gracias por su ponencia, muchísimas gracias por las respuestas y agradecemos su participación en este evento. Del maestro Juan Ángel Tinoco Rueda, representante de la Universidad Autónoma de Chapingo en su módulo CRU. Muchísimas gracias, maestro.